Bueno, pues vimos muchas necesidades, ¿no? Necesidades de salud, necesidades espirituales, necesidades de todo tipo. Es bueno que como iglesia estemos orando siempre unos por los otros y que como cuerpo nos estemos edificando. En cuanto a las enseñanzas, sabemos que estamos viendo una serie de predicaciones, ¿sí? Para aprender sobre lo que es sabiduría, ¿sí? Hay muchas áreas en las que es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es la sabiduría. Por ejemplo, en la familia, en las amistades y en relaciones, en la escuela, en el trabajo, pero sobre todo tener sabiduría para esa relación con Dios que todos y cada uno necesitamos tener. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que el Señor nos ilumine. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, y en todo momento en ella podemos encontrar descanso, Señor, porque sabemos que todo lo que tú dices, haces, escribes, Señor, es perfecto, mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Gracias por este tiempo de comunión, gracias por los amigos que el día de hoy nos acompañan, Señor, gracias por la iglesia, porque podemos edificarnos y sostenernos unos con otros. Gracias por nuestras familias, Señor, gracias por todo lo que tú dispones día con día, Señor. Aún la propia enfermedad, Señor, porque en medio de ella podemos verte. Solo, Señor, pues rogamos tener claro tu propósito, Señor, tu voluntad, y entender, Padre, que todo debe apuntarnos hacia ti. Gracias por este tiempo. Señor, esto lo oramos y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como habíamos comentado, hoy vamos a hablar sobre las amistades y las relaciones. Ya la semana pasada Julio compartió con nosotros lo que era las relaciones sabias en cuanto a padres e hijos. Creo que es básico, ¿no? Entre esa célula principal de la familia, que inicia también con los esposos, viene después padres e hijos, y es importantísimo que como familia podamos comenzar a tener siempre la visión o a la vista puesta siempre en Cristo. Quiero preguntarles el día de hoy, y no para que responder, sino para analizarlo. ¿Habrá alguna edad en la que no sea importante escoger sabiamente a nuestros amigos? A lo mejor todos podemos decir, no, pues en la adolescencia, porque es cuando empiezan las cosas más complicadas. Yo diría que no, yo diría que en todas las etapas de la vida, desde la niñez. No soy psicólogo ni soy sociólogo, pero veo resultados desde pequeño y desde niños y jóvenes donde se ve claramente que la mala elección de personas con las que se rodean o de amistades trae consecuencias negativas. Por ejemplo, en los niños vemos el caso del bullying. Carrilla le decíamos nosotros, ¿no? Cuando estábamos chavos, carrilla. Pues yo creo que el bullying es algo peor, ¿no? Porque los resultados que hay hoy en día con los niños es terrible. Ha llegado a la muerte en muchas ocasiones desde edades muy pequeñas. Tocayo, ¿hay manera de mover poquito la palanquita esta para que cubre aquí ellos? El tema de la palanquita por la vista, si hay manera, si no... Bueno, continuamos. Puede haber también ansiedad, depresión, puede haber también baja autoestima y por lo tanto aislamiento social. En muchas ocasiones este tema de la ansiedad y la depresión, bueno, puede haber ciertos desajustes naturales que muchas de las personas pueden tener o podemos tener. De hecho, yo creo que yo soy uno de ellos, ¿no? Tengo muchos desajustes mentales. Pero si nuestra relación con personas es con seres o con grupos de personas tóxicos o que nos llevan a tomar decisiones incorrectas, entonces los resultados aún más allá se van a agudizar de una manera más fuerte. Porque a lo mejor ciertos toques de depresión y que tienen que ser en algunas ocasiones, pues ir con algún consejero, medicados de alguna forma, sí, no lo dudo que pueda ser necesario esto. Pero todo se agudiza si el grupo de personas con los que estamos reunidos nos lleva por caminos que no son los adecuados. Esto llevará a un bajo rendimiento en la escuela de nuestros hijos y por lo tanto, ¿sí? Puede ser que aquí comience o se dé inicio a lo que tarde o después podría ser algunos delincuentes
Desde chicos comenzamos a ver cosas terribles en los niños. ¿Sí? Entonces aquí comienza a desarrollarse en muchas ocasiones este tema. Después pasamos a la juventud, adolescencia, juventud y demás. Bueno, aquí ahora sí ya se fragúa de una manera más fuerte la delincuencia, hay resultados y hay situaciones muy complicadas que en muchas ocasiones tenemos nosotros resultados o nos vemos afectados tanto por el grupo de personas con que nos reunimos como incluso por seres cercanos, por el tipo de personas con el que se reúnen. Entonces vemos aquí también situaciones complicadas. Viene la drogadicción, viene el alcoholismo y lo que en algún momento pudo haber iniciado como una depresión o como una ansiedad, puede comenzar a llevar, ¿sí?, a que nuestros jóvenes comiencen a tener relaciones emocionales tóxicas de todo tipo. Hoy con las ideas del mundo, con los pensamientos del mundo, con la parte emocional, que a veces le hacemos más caso a nuestras emociones que a lo que Dios dice a través de su palabra, ¿sí? Esto nos lleva a tener relaciones emocionales tóxicas, terribles, terribles. Muchos de nosotros los podemos ver en personas cercanas a nosotros, en nuestras propias familias, y la realidad es que Dios tarde o temprano abre los ojos y toca corazones, pero ¿cuánto puede durar estas relaciones tóxicas que nos llevan a malos resultados? Un día, un mes, un año, 10 años, 30 años, no sabemos. Tarde o temprano el Señor tocará con los corazones y abrirá los ojos. Pero qué necesidad, ¿sí?, de pasar todo este tipo de cosas. Bueno, finalmente solamente Dios puede abrir los ojos, ¿no? Y Él es el único que puede hacer la obra. Después de todo esto, como niños, jóvenes, donde a lo mejor nuestras decisiones no son las más sabias en cuanto a elegir nuestras amistades, llegamos a la edad adulta, donde se supone que como adultos deberíamos de tener mejores decisiones. Pero si hemos estado tomando decisiones incorrectas todo el tiempo, pues ahora llegamos a tener un agotamiento emocional, ¿sí? Un agotamiento en el cual podemos tener estancamiento y quebranto personal en muchas de las áreas de nuestra vida. Generalmente se da en la parte económica o financiera o en la parte familiar, que son las más notorias. Se toman malas decisiones, hay familias destruidas, puede haber enfermedades inclusive, e incluso podemos llegar hasta la muerte. Hay varios dichos populares, creo que todos conocemos, ¿no? Y los refranes que a veces los vemos como sabiduría, finalmente sabiduría del mundo. Pero fíjense, déjenme mostrarle o mencionarles algunos de ellos, a ver si se les hacen familiares. Hay un refrán por ahí que dice, en la adversidad se conoce al amigo. Si todo está bien, pues está padre, ¿no? Pero de repente tenemos cosas complicadas y son muy poquitas las personas que se queden con nosotros. Pregunta, ¿estos son los buenos amigos? Cualquiera diría que sí, porque son leales y se quedan conmigo, pase lo que pase. Pero ¿y qué tal si ese amigo no es aquel que te está llevando a tener buenas relaciones para tener buenos resultados en cualquier ámbito de tu vida? Entonces, sí, la lealtad es algo muy bueno, pero no necesariamente es alguien que te va a hacer bien. Otro refrán dice, quien tiene un amigo, ¿qué dice? Tiene un tesoro. Entonces, ¿será cierto también esto? ¿Y qué tal si este amigo te está induciendo a que hagas cosas ilícitas? Y es tu amigo. Entonces, caray, como que hay algo aquí que no necesariamente sea lo que nosotros creemos, porque sí puede ser mi amigo, puede ser leal, puede estar conmigo, pero me está induciendo a hacer cosas ilícitas. Entonces, aquí ya no cuadra tampoco un refrán y un dicho, o un proverbio, por decirlo así, del mundo, ¿sí? Tercero, este me dio mucha risa cuando lo vi. Alguna vez lo había escuchado, me puse a investigar y se me hizo chistoso, pero quiero que se imaginen el escenario de lo que dice este refrán. El amigo imprudente con una piedra te mata el mosquito de la frente. ¿Puede imaginarse esta figura o sí, tu amigo, estás platicando con un amigo, le llega un mosquito, vamos a ponerle una avispa para que sea esto más representativo. Le va a picar y le va a doler y puede ser, a lo mejor hasta ¿cómo dicen? Cuando le hace daño a algo es alérgico a los piquetes. Entonces dices, no quiero que le pique, y si lo que traigo en la mano es una piedra, pues se la voy a matar y bola, se la mato. Pero le abriste la cabeza. Entonces no necesariamente el tener buenas intenciones
va a hacer que las acciones y los resultados de algo sean correctos. Porque si le hiciste un favor, le mataste al mosquito, pero le abriste la cabeza. Eso se llama imprudencia. Luego, hay otros dos que son más conocidos de todos seguramente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no necesito tener el currículum de la vida de alguien para saber cómo es. Nada más díganme con quién se está juntando y claramente te puedo decir cómo es él. Esto es casi por default. Y luego el último, el que entre lobos anda, aullar se enseña. Posiblemente alguna persona puede ser inocente, puede tener buenas, humanamente hablando, por lo menos buenas intenciones, ser bueno, humanamente hablando, y de repente se comienza a juntar con personas en un ámbito no tan bueno, se empieza a juntar con lobos, que los lobos aúllan, y este cuate sin ser lobo, pues va a terminar aullando. Entonces, ¿se fijan cómo los refranes populares donde se supone que hay sabiduría no son del todo sabios? ¿O no son del todo exactos o perfectos? Déjenme contarles una historia real, una historia muy dura, que bueno, ahorita entenderán por qué. En el año de 1986 más o menos, la hermana de Vivi, mi esposa aquí presente, se casó. La familia de su esposo estaba metido en actividades ilícitas, en negocios ilícitos. Aunque él no necesariamente participaba de ellos, pero convivía con su familia. Finalmente eran sus hermanos, tíos, primos, sobrinos, etc. Obviamente había convivencia y había cariño entre ellos, aunque él no participara de estas acciones ilícitas, pero convivía con ellos. Dicho sea de paso, mi suegro nunca estuvo de acuerdo con esta boda, pero como muchos de los jóvenes no hacen o hacemos caso de los consejos de nuestros padres, deciden casarse. ¿Sí? Un día, cuando ellos todavía tenían un bebé en brazos, deciden ir a una fiesta. En esa fiesta estaban precisamente los familiares de los que yo les hablaba, y ellos sabían que iban a estar sus familiares. Tenían conocimiento de causa. Y aún así deciden ir y deciden llevar al bebé con ellos. No sé si no tenían con quién dejarlo, la realidad es que no lo recuerdo bien, pero ellos toman la decisión de llevar al bebé con ellos a esta fiesta. En esta fiesta se sabía que muy probablemente irían personas, ¿sí?, que tenían problemas muy puntuales con algunos de los familiares de su esposo, el cuñado de Vivi. Específicamente con un sobrino de él. Y durante la fiesta se desató un tiroteo, se armó una balacera, ¿sí? La persona por la que iban recibe 13 balazos en su cuerpo, ¿sí? Pero una de las balas alcanza a la hermana de Vivi. ¿Y saben qué? Teniendo en sus brazos a Claudio, a su hijo. O sea, le dieron cuando ella estaba cargando a su hijo. Ella cae y le llevan de inmediato al hospital y al día siguiente muere. No tiene caso dar más detalles de esto, pero creo que podemos imaginar las consecuencias tan graves de esto que sucedió. Ahora, podríamos decir, estaban en el lugar equivocado, ¿sí? Estaban en el momento equivocado probablemente, ¿sí? Estaban con amistades equivocadas, definitivamente sí. Lo peor del caso y lo más triste es que ellos tenían total conocimiento de cualquier cosa que podía suceder y aún así tomaron decisiones necias, insensatas, que no eran sabias, que es lo contrario precisamente a lo que es la sabiduría de Dios. Y esta es una de muchas historias verdaderas que vemos nosotros día a día. Nada más es necesario prender la televisión, el radio, los que todavía escuchan radio, o internet, y aquí podemos ver un montón de historias que se nos muestran. Y estas historias son nada más algunas de las que pasan, pero día con día, en todo momento, están ocurriendo situaciones como estas. Situaciones que pudieron haberse evitado. ¿Y saben cómo? Habiendo tomado decisiones sabias. El no elegir sabiamente nuestras amistades en cualquier etapa de nuestra vida, tarde o temprano, nos va a traer consecuencias negativas. Esto es una regla matemática, es una fórmula matemática. Si te juntas con personas o amistades que no son sabias en cualquier etapa de la vida, vamos a tener consecuencias negativas. El tema de hoy es muy importante para entender que si nosotros nos juntamos con sabios será para bien. Y si nos juntamos con personas no sabias, ¿sí?,
entonces, como les decía, va a haber consecuencias que quizás nos podamos lamentar por el resto de nuestras vidas. La Biblia, tiene un libro maravilloso que son los Proverbios, ¿sí? Esto es algo maravilloso que quienes lo hemos leído y lo entendemos, podemos aquilatar de una manera maravillosa este libro. Y aquí podemos encontrar verdadera sabiduría, pero sabiduría de Dios, que es la importante. Para quienes no han o no habían escuchado sobre las explicaciones anteriores sobre esta serie, déjenme darles un micro contexto histórico y bíblico de lo que estamos hablando. No hay que olvidar que Proverbios fue escrito mayormente por Salomón, ¿sí? Y es un libro donde nos enseña a vivir con sabiduría y en temor de Dios. Es un libro práctico con toques de ética que tiene enseñanza enfocada principalmente en la toma de decisiones basada en principios. Entre otras cosas, habla de temas como el propósito de lo que es este libro, y déjenme leérselo, no es necesario que abran sus Biblias. En Proverbios 1, del 2 al 6 dice, para qué es, o para qué está escrito este libro, y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Yo creo que hay algo importante aquí en el libro de Proverbios que enfoca muchas de sus enseñanzas o de sus consejos, por decirlo así, a los jóvenes. ¿Se fijan que aquí lo menciona de forma específica? Bueno, otro tema de suma importancia que se habla aquí en Proverbios viene el versículo 7 y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De aquí parte y de aquí nace todo lo que es sabiduría. Y podemos ver de alguna forma dos bloques, Proverbios podemos dividirlo de muchas maneras, pero quizás podríamos tener una división general en la cual los primeros 9 proverbios tienen como que un enfoque especial en los jóvenes, aunque aplican para todos, y del 10 en adelante quizás podemos ver como un consejo general para todo mundo, en el cual también nuestros jóvenes están incluidos. Vamos a analizar el día de hoy específicamente el proverbio o el libro Proverbios capítulo 13 versículo 20. Si me quieren acompañar con él para leerlo juntos, por favor. Proverbios 13, 20. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. Si quieren, vamos leyéndolos todos juntos, ¿sí? Vamos a leerlo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Déjenme leérselos otra vez. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto lo dice en la versión Reina Valera 60, que es la que más utilizamos nosotros. Déjenme leérselo en otras versiones, se me hizo interesante indagar un poquito más. En Reina Valera 60 dice que el que se junta con necios será quebrantado. Fíjense, Reina Valera contemporánea. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios se echa a perder. Aquí ya viene otra frase que nos ayuda a afirmar, que estamos hablando exactamente de lo mismo, pero nos ayuda a afirmar lo que está diciendo en la otra versión. Biblia de las Américas. El que anda con sabios, sabio será, o será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Biblia Peshita, que es la traducción del arameo, dice, el que ande con el sabio será sabio, mas el que ande con el insensato sufrirá daño. Aquí ya menciona al necio también como insensato. Ahorita vamos a ver que se trata exactamente de lo mismo. Y quise incluir también la Biblia latinoamericana porque hay varios compañeros o varios amigos que seguramente es la versión que utilizan día con día. Entonces quise traerla y mencionarla aquí para que veamos que habla exactamente de lo mismo. Es la misma Biblia, la que todos tomamos, la que todos tenemos, para que podamos ver que habla exactamente de lo mismo. Dice en la versión latinoamericana, anda con los sabios y te harás sabio. El que frecuenta a los insensatos se hace malo. Dice lo mismo, ¿va? Con palabras diferentes, pero dice exactamente lo mismo. Son simplemente variables en la traducción. La palabra utilizada en el lenguaje original como necio o necios es la palabra kesilim, ¿sí? Que puede traducirse como tonto, bobo, fatuo, necio o insensato.
entre otras traducciones, pero de acuerdo al contexto en que se utiliza, estas serían quizás las palabras que más podrían aplicar para traducir esta palabra. Ahora, ya vimos varias versiones aquí de Proverbios 13:20. Si juntáramos todas, los metiéramos así como para hacer una mezcla general, quizás podríamos definirlo todo en la siguiente frase. El que anda con sabios, sabio será. Aquí todas coinciden exactamente las mismas palabras, pero sigue diciendo, mas el que se junta con necios o insensatos será quebrantado, se echará a perder, sufrirá daño y se hará malo. ¿Queda todavía más claro de esta manera? Estamos simplemente utilizando o juntando todas las traducciones. Finalmente todas hablan de lo mismo, pero vamos juntándolos para que nos quede más claro lo que es el concepto de este pasaje. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, y si alguien me quisiera dar algún ejemplo, ¿cuáles son los criterios que utilizan para elegir sus amistades? Alguien que me dé un ejemplo. Josué, ¿tener cosas en común? Sí, muy bien. ¿Una más por ahí? ¿Tienes respuestas correctas? Igual tú no aplicas, Rafa, porque va a ser respuestas muy espirituales, pero en lo general, lo que normalmente durante el transcurso de nuestra vida hemos utilizado para elegir. A veces lo que nos gusta es con quien pasamos un buen tiempo, nos divertimos, pues, pero no necesariamente es lo correcto, pero es uno de los motivos que nos hacen elegir amistades. Dice Rafa, elegimos amistades en base a las personas que quizás con ellos pasamos un buen tiempo. Una más, Irma. Alguien a quien admires. O sea, por admiración, lo admiras. Una más. En el norte es con la persona que coincides. Ajá. Puede ser la fila del banco, puede ser un restaurante. Ajá. En el norte realmente es amigo. De todos. Y que te coges un saludo. Pues, Sí. O sea, entonces es al azar. Estamos hablando que es al azar. Interesante y complicado al mismo tiempo, ¿no? Bueno, alguien que nos conviene ser su amigo también puede ser. Miren, me puse a investigar un poquito y a preguntarle a algunas personas y vi algunas que tienen un común denominador precisamente y van a coincidir mucho con lo que están diciendo. Fíjense bien, me dicen muchos que el criterio que tienen regularmente para elegir a sus amigos es por el carisma del amigo que quieren tener. ¿Sí? Porque es atractivo estar con él. Luego, porque tiene dinero, influencias o muchos amigos. Me voy a juntar con él a ver si por lo menos, como dicen Alex, a ver si por lo menos me piche un chesco, ¿no? O sea, me conviene, porque me conviene ser su amigo. Otros, y esto se da mucho en los niños, en la edad de la primaria, que se agarran a moquetazos ahí unos con otros como si fuera parte del diario. Unos dicen, yo quiero ser su amigo porque él está grande y me va a defender cuando otros me quieran pegar. Yo creo que todos quisimos ser amigos del golpeador, ¿no? En la primaria. ¿Sí? Y no necesariamente era la mejor influencia, pero todos queremos ser amigo del que respetan. ¿Y por qué no ser amigo del grupo al que ese golpeador respeta? Porque siempre que hay alguien, un golpeador, siempre hay otro que no es golpeador, pero que lo respetan. Que si le hacen algo, entonces se la van a ver con él y todo el mundo sabe quién es. Puede ser porque sea divertido, me la paso súper bien con él y me la paso risa y risa. Yo, por ejemplo, conocen mi forma de ser, yo realmente me identifico mucho con las personas divertidas. Me encanta estarme riendo todo el tiempo. Entonces, ha sido una de los criterios que yo he utilizado durante mi vida. Alguien puede ser un poquito más filosófico y puede contestar, bueno, porque me siento cómodo con él y quiero aprender de lo que él hace. La tendencia, como decía Irma, es juntarnos con personas parecidas a nosotros, iguales a nosotros, o que vemos ese grupo de personas y a mí me interesa o quisiera ser como ese grupo de personas. Esa es la tendencia que hay normalmente en todos los seres humanos. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan del anuncio que había que decía, cuando algo pasaba y decían, ojo, mucho ojo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese anuncio? Déjenme, no, era de un anuncio que venía en Televisa, por cierto. Pero déjenme repetírselos y ahora se los digo de manera directa de mí hacia ustedes. Ojo, mucho ojo. Y hasta lo pongo más fuerte. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si estos son los criterios que hemos utilizado durante toda nuestra vida para elegir a nuestros amigos, déjenme decirles que empezamos mal, estamos caminando mal y vamos a terminar terriblemente mal. Aquí está el ejemplo que puse de la hermana de Vivi. Vamos, invariablemente, si estos son los criterios que usamos, vamos a terminar mal. Fíjense, Jeremías, no es necesario que lo abran, pero Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Claramente, en muchos pasajes, pero trayendo aquí a la mesa uno de ellos, nos habla claramente de cómo nosotros podemos definir y podemos identificar entre lo que es sabiduría humana y sabiduría divina, sabiduría de Dios. Ahora, para poder entender esto como para desmenuzarlo de alguna forma, vamos viendo qué cosa no es sabiduría, ¿sí? Que esto nos lleva a despreciar o rechazar precisamente la sabiduría de Dios. Bueno, esto es rechazar la instrucción divina, rechazar la palabra de Dios, rechazar los principios de Dios para andar en nuestras propias opiniones y caminos, es decir, en nuestras emociones y pensamientos humanos, lo que me hace sentir bien y lo que me dice el mundo que está bien. En otras palabras, no es sabiduría ser necios o juntarnos con necios. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también quise indagar un poquito más en un par de versiones. En la Biblia de las Américas dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En una parte se habla como conversaciones, en otras compañías que la realidad viene del mismo vocablo y siempre va a haber malas conversaciones cuando estemos con malas compañías. Esto es totalmente, va de la mano. Y esta es la misma definición o la misma traducción que tiene Reina Valera Contemporánea y NBI. Y también quise traer lo que dice la Biblia latinoamericana, ¿sí? Para seguir con este mismo contexto. Y dice, no se dejen engañar, las malas sugerencias corrompen las buenas costumbres. Otra vez, dicen exactamente lo mismo. Queridos amigos y queridos hermanos, no nos hagamos necios. En la vida, el juntarnos con necios nos empujará siempre, ¿sí?, a hacer cosas que nos llevará a tener graves problemas. Y como creyente, esto nos llevará a alejarnos de Dios y a dar mal testimonio de nosotros como creyentes. Y esto es terrible. En algunos lugares le llaman pisotear la sangre de Cristo, ¿no? O sea, estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con salvación. Sabemos que la salvación no se pierde, pero estamos dando un pésimo testimonio como creyentes, en lugar de dar ese mensaje que Él nos pidió que nosotros diéramos. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra necio o necedad en el libro de Proverbios? No sé si alguien se ha puesto a verificar esto, a lo mejor los teólogos o los que están estudiando más profundamente teología. Fíjense, la concordancia bíblica Strong muestra 74 veces estas palabras solo en este libro. 74 veces. Entonces, ¿será que es importante tomar en cuenta lo que es la necedad? Ya hemos estado viendo lo que es la sabiduría. Vamos viendo la contraparte, lo que es necedad. De alguna manera, este pasaje de Proverbios 13:20 contrapone claramente lo que es sabiduría y lo que es necedad. Entonces, si ya vimos lo que no es sabiduría, o sea, necedad, entonces ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué cosa sí es sabiduría? ¿Qué cosa nos lleva a abrazar la sabiduría de Dios? Y esto es, bueno, todo aquello que viene del temor de Dios, que es el respeto y la reverencia por nuestro Señor. Es la que viene de su palabra, por lo tanto de sus principios. La que se encuentra en la piedad, es decir, en buscar las cosas de Dios como tal. Y sobre todo es la que se obtiene de llevar una relación con Cristo, una comunión con Cristo, y que por lo tanto nos lleva siempre a confiar en la guía del Espíritu Santo. Hace unos momentos hicimos un énfasis en no dejarnos guiar por sabiduría del mundo, sino por sabiduría de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra conforme a esto. Fíjense, Santiago 3:17, yo también no lo abran para alcanzar a terminar todo el tema. Santiago 3:17 dice,
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es interesante ver que la sabiduría se trata de lo que viene de arriba, ¿sí? Y no de lo que nosotros podemos ofrecer o hacer de manera personal. No solo la salvación es así. No solo la salvación no depende de nosotros. Incluso la sabiduría no depende de nosotros, viene de arriba. Y si yo quisiera preguntar, entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder estar trabajando en mi sabiduría, estarla fortaleciendo o estar haciendo y sumándole cada vez más para ser más sabio cada día? Pues saben que no se puede. Entonces, ¿cómo hacer para tener sabiduría? Y Santiago 1, 5 y la primera parte del 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que yo creo que es el caso de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero fíjense lo que dice aquí: pero pida con fe, no dudando en nada. ¿No se parece esto un poquito a los conceptos que vienen en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu? ¿Sí? Todo lo que viene en Santiago. Bueno, entonces podemos descansar nosotros en que no depende de nosotros. Es un buen descanso. Y de veras que yo en lo personal sí descanso mucho de saber que no depende de mí el tener sabiduría. El usarla, bueno, sí, pero la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Se trata de orar con fe y pedirla de lo alto. Pero aquí tenemos un gran problema. Santiago dice que para tener, fíjense el caminito que menciona Santiago, dice que para tener sabiduría hay que pedirla a Dios y Él nos la dará abundantemente, pero hay que pedirla con fe, y la fe es parte del fruto del Espíritu. Y para tener el Espíritu Santo debemos haber nacido de nuevo. Entonces está complicado para muchas personas, ¿no? Muchas personas que no han nacido de nuevo tienen este grave problema, que si tiene que pedirse con fe y la fe viene de Dios, es parte del fruto del Espíritu, entonces no hay manera de que haya decisiones sabias en la vida de cada una de las personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Y a lo mejor muchas personas ya pueden tener pueden escuchar esto que voy a decir, pero bien vale la pena traerlo aquí sobre la mesa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primeramente que reconozcamos que estamos muertos en nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto estamos separados de Dios. A veces creemos, yo antes creía, antes de conocer al Señor, yo creía que estaba con Dios y yo decía, claro que estoy con Dios y no, por supuesto, y yo rezo, oro o lo que sea y no, el Señor está conmigo y yo estoy con el Señor. La realidad es que todos nacemos muertos espiritualmente y si no tenemos un espíritu vivo no tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, por lo tanto Dios no está con nosotros. Así de frío y así de simple es todo esto. Necesitamos reconocer también que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, ¿sí? Nada, la única solución es Cristo. Otra vez, no está en nosotros, la única solución es Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. No por tus buenas obras, no porque deseas lo mejor para otro, no porque das limosnas, no porque haces obras de caridad, no. Cristo es la única forma de ir hacia el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo ya hizo todo para salvarnos, absolutamente todo. Él tomó nuestro lugar. Juan 3:16, que es el pasaje más conocido de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice todo aquel que en Él cree, no todo aquel que sea bueno o que haga cosas buenas. Todo aquel que en Él cree. Solo debemos tener fe en este sacrificio redentor, en la muerte de Cristo, en la cruz. Todo apunta hacia la cruz. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, pues es don de Dios. Y don de Dios significa regalo de Dios. Entonces, otra vez, no podemos hacer nada. Simplemente necesitamos recibir ese regalo de Dios a través de la fe en ese sacrificio redentor. Y la fe en este sacrificio es suficiente para llegar a ser hijos de Dios, es decir, para nacer de nuevo. Y hasta entonces habremos tenido ese nuevo nacimiento, no antes. Por más que creamos, porque una cosa son los pensamientos que a mí me dijeron y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios.
Cuando nosotros nacemos de nuevo y entendemos ese parteaguas, este es el verdadero antes y después de Cristo. Fíjense, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que hiciste atrás ya no cuenta. Obviamente para Dios, ¿no? Y para nuestra salvación. Quizás hiciste cosas por esas malas elecciones que tuviste en algún tiempo, de esos malos amigos, y va a haber consecuencias aquí en la vida. Pero para la eternidad, el solo hecho de tener fe en ese sacrificio de Cristo es lo único que te va a llevar a tener vida eterna y a tener esa relación con Dios. En este momento, y solo hasta este momento, nos convertimos en una nueva creación de Dios. Y ya no hay nada que pueda condenarnos. ¿Y saben qué? Esto es para siempre, es eterno, la salvación no se pierde. Esto es algo maravilloso, que no siempre nos lo enseñan. 1 Juan 5:13, en estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así de sencillo. Para poder nacer de nuevo, necesitamos poner nuestra fe en ese sacrificio redentor de Cristo, entender que nosotros no podemos hacer nada y que Él ya lo hizo absolutamente todo por nosotros. Y el haber nacido de nuevo nos va a llevar a buscar a Dios y por lo tanto a buscar siempre la guía del Espíritu Santo. Y hasta este momento podemos entender con claridad que hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a vida y nos hemos convertido en hijos de Dios. Y esto nos lleva a ver claramente, ahora sí, la diferencia como veíamos en Corintios, en el antes y el después. 1 Juan 5:18-20 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense lo que dice el versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A veces puede escucharse fuerte esto, pero si no somos hijos de Dios, si no estamos con Dios, estamos bajo el maligno. Pónganle el nombre que quieran, maligno, diablo, enemigo, Satanás, chanclas, lo que sea, pero esta es la realidad. Si no hemos nacido de nuevo, no estamos con Dios y estamos bajo el maligno. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el estar en Cristo y en busca de la guía del Espíritu Santo, regresando un poquito a lo que es el tema que estamos viendo el día de hoy, nos llevará a buscar siempre relaciones sabias. ¿Y saben cuáles son? Son aquellas que nos llevan a seguir y a confiar en Dios. Ahora ya le estamos dando un matiz diferente a esto. Ya no es el que me hace reír, ya no es el que me conviene. Ahora el tener ese nuevo nacimiento nos va a llevar a juntarnos con aquellas personas que nos ayudan a seguir y a confiar en Dios. Y en este momento no solo vamos a buscar amistades que nos edifiquen, ahora nosotros podremos edificar a nuestras amistades y a todos aquellos que se acercan a nosotros. ¿Y saben qué? Este es el propósito que nosotros como creyentes tenemos, que una vez que hemos conocido al Señor, ahora nosotros somos instrumento de Él para poder decirle a otros la maravilla, la grandeza y el poder de Dios y todo lo que pueda hacer y que no se trata de nosotros. Todo lo que no apunta a Dios es necio. Y el enfoque de todo esto es siempre buscar a Dios. Ahora, es interesante confiar en que el control de todo lo tiene Dios. En todo lo que sucede podemos ver su mano, en todo, aún en las cosas que pueden verse terribles. Aquí yo he tenido la oportunidad de platicar con varias personas de situaciones muy complicadas en sus vidas. Yo creía que tenía sus situaciones complicadas en lo personal, pero escuchas a los demás y dices, híjole, gracias Señor porque no tengo este problema que tiene mi amigo o mi hermano. Pero la realidad es que Dios tiene control de todo, ¿sí? Y podemos ver aquí su mano en todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todo y nos enseña a través de cualquier circunstancia de nuestras vidas, cualquiera. A todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. El buen amigo nos llevará siempre a aferrarnos a la fe. Acuérdense del refrán del que tenía una piedra y la mató el mosquito en la frente, ¿no? Las buenas intenciones no bastan. Siempre se trata de actuar conforme a principios y no los podemos identificar hasta que no tengamos esa relación con Dios. ¿Recuerdan que Santiago nos dice que si queremos sabiduría hay que pedirla con fe?
Bueno, no importa cuántos consejos y buenos deseos haya. Esto está complicado también, pero fíjense qué cosa tan hermosa. Si Dios no edifica todo, las cosas serán para perdición. Creo que, Tocayo, tú lo comentaste cuando compartiste. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. A lo mejor aquí tú le puedes entender un poquito más, Alex, porque te dedicas a esto. Si Dios no está edificando tu casa, por más ingeniero, maestro experimentado, arquitecto, mejores honores del mundo, se te va a caer la casa. Así de sencillo. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan, dice aquí, los que la edifican. Debemos tener siempre el consuelo y descansar sabiendo que el Señor es quien edifica y hace las cosas. Y su guía es lo que siempre nos llevará a buen puerto. Si nosotros no estamos conscientes que Él edifica la casa y Él la está edificando por nosotros, no vamos a llegar nunca a ese buen puerto, y vamos en el barco y el barco se nos va a hundir. La casa se nos va a caer y nada nos va a salir bien. Ahora, ¿cómo te edifican a ti tus amigos? O más allá, ¿cómo edificas tú a tus amigos? Yo creo que todos hemos orado por nuestros hijos, mis hijas en mi caso, por nuestra esposa en mi caso, por mis papás, mis hermanos, por nuestros amigos, todos hemos orado por ellos, ¿no es cierto? A lo mejor más por nuestros hijos y nuestra familia directa, pero todos hemos orado alguna vez por nuestros amigos también. Pero has ido más allá. ¿Has orado por los amigos de tus hijos? ¿Por los amigos de tu familia? ¿Por los amigos de tus amigos? Porque si ellos se están juntando con grupos en los cuales no está Dios en medio, tarde o temprano se van a ver afectados y como tú te estás juntando con Él, tarde o temprano va a haber alguna consecuencia por ahí. En Él, o a lo mejor no te toca, o te toca, pero no porque tú hayas hecho algo. Aquí está el caso de la historia que les conté. Ellos no habían hecho nada, pero estaban en un lugar donde las personas no eran lo ideal, y pues miren, hasta fue un tema de vida en este caso. ¿Le has pedido con fe a Dios de que te dé sabiduría a ti y a tus hijos y a tus familiares y a tus amigos y a los amigos de tus seres queridos? Esta es pregunta para que todos nos la podamos llevar. No nos cansemos, queridos amigos y hermanos, de orar pidiendo a Dios que en todo nuestro entorno, en nuestros jóvenes y en nosotros mismos siempre existan relaciones y amistades sabias. En algún lugar escuché, es algo burdo esto que les voy a decir, pero lo escuché y me hizo algo, se me hizo interesante. No puedes volar con las águilas si estás corriendo con los pavos. Y no tengo nada contra los pavos, ¿sí? Pero si tú quieres volar como las águilas, pues ¿qué estás haciendo corriendo con los pavos? Ve con las águilas y por lo menos pregúntales cómo le hacen para volar, ¿sí? ¿Dónde está tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva? En las relaciones y amistades que te engañan con ideas del mundo, ¿sí? Que te alejan día a día más y más de Dios. Tus motivaciones están en las amistades que te presionan a obedecer las emociones humanistas, que lo único que hacen es buscarte hacer sentir bien o que seas feliz. Otra de las mentiras más terribles que existen hoy y que tanto le afectan a nuestros hijos. Y que tantos consejeros por ahí he escuchado que digo, ay, hijos, mejor no hubieran ido con ellos, porque quien busca ser feliz, créanme que jamás lo va a lograr. Solamente Cristo nos puede dar el gozo verdadero, ¿sí? El contentamiento verdadero, la alegría verdadera. ¿Por qué? Porque estamos en Él, y aunque las cosas no vayan conforme a lo que nosotros queremos, de todos modos sabemos que Dios está en medio de esto, y esto me da contentamiento. Estas son tus motivaciones, o tus motivaciones están en las amistades que te edifican, que te llevan a conocer cada día más a Dios y confiar en Él, a vivir en base a principios de acuerdo a su palabra y a dejar que el Espíritu Santo sea tu guía en todo. Esta debería ser la motivación, el querer estar con estas personas. Es más, a mí me gustaría que el Señor me usara para yo poder ser esto para otras personas. Si alguna vez te preguntas cómo asegurarte de que tus jóvenes tengan siempre un buen amigo que nunca les va a fallar, aquí viene otra mala noticia. Por mejor amigo que sea, todo el mundo te va a fallar. Si te fallan tus padres, si te fallan tus amigos, tu gente cercana te falla,
el mejor amigo, créanme que también te va a fallar. Entonces, solamente puede haber un amigo que realmente no va a fallar y ese amigo es Jesús. ¿Sí? Y es conocido por todos, pero no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos. Como decimos en el estudio, ¿va, tocayo? No consideramos esto. Y ahí andamos queriendo solucionar nosotros siempre nuestras fuerzas las cosas, cuando Cristo es el único amigo que verdaderamente no nos va a fallar. Ustedes saben que Jesús mismo se autonombró amigo de todos aquellos que han confiado en Él. Fíjense, déjenme leerles unos cuantos pasajes que hablan de esto. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Juan 11:11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, esto lo está diciendo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo está diciendo Jesús antes de morir. Y Juan 15:15, que este también es de mucho impacto para mí en lo personal. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, dice Jesús, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él nos ha hecho partícipes en la vida eterna. Qué cosa tan maravillosa. Si realmente aquilatamos esto que estamos leyendo, hombre, no nos debería preocupar absolutamente nada. Bueno, ¿sabes cómo puedes entender el propósito de Dios para tu vida? Déjeme recordar esto nuevamente. ¿Sí se acuerdan cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? No es ayudar a nuestros hijos a que tengan éxito, no es ser exitosos en la vida, no es ser buenos haciendo obras buenas, no, ese no es el propósito que tenemos. El propósito de todos y cada uno de nosotros en esta vida es llegar a tener una relación con Dios. Ese es el propósito, es para lo cual nosotros hemos venido al mundo. Y si esto no está en ti, entonces no has cumplido el propósito de Dios para tu vida. Y aquí están muchas personas que dan consejos y demás, que andan buscando el propósito de cada una dentro de las propias emociones y necesidades que hay en cada una de las personas. Pero si no tienes la relación con Dios, una relación con Dios, entonces no has llegado a cumplir el propósito que hay de Dios en tu vida. ¿Cómo podemos tener esa relación? Bueno, conociéndolo, y la mejor manera de conocerlo es aquí, a través de su palabra. Aquí viene la palabra de Dios, finalmente. Si lo conoces, entonces sabrás quién es Él. Él es el ser más maravilloso, omnipotente, soberano, amoroso, justo y muchas otras más que solamente es Él. Cuando en verdad lo conozcas, podrás confiar totalmente en Él. ¿Y sabes qué? Él nunca te fallará. Esto es lo maravilloso de esto. Él nunca te fallará y entonces podrás tener la confianza total de buscar en todo momento al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a buscar la confianza de alguien si te va a fallar? ¿No les ha pasado que su mejor amigo de repente les hizo una daga? ¿Y qué dices? Pues pierdes la confianza en él. Ya ni siquiera le voy a contar mis cosas. ¿Por qué? Porque pues si ya me falló una vez, seguramente me fallará otra vez. ¿Saben qué? Cristo nunca te va a fallar. Y aquí está el cómo conocerlo, en su palabra. Cuando ya tenemos claro cuál es el camino correcto, y este camino correcto es Cristo, no más, solo Cristo es el camino correcto, Él y el Espíritu Santo serán nuestra guía para tomar cualquier tipo de decisiones en la vida. Y entonces podremos tomar nuestras decisiones sabiamente, y luego entonces podremos entender y llevar a cabo lo que tanto el libro de Proverbios y las Escrituras nos quieren decir. Y ahora sí vamos a entender qué es lo que nos dicen. Y déjenme mostrarles otros 3 pasajes cortos. Proverbios 17:17 habla de los amigos. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Luego el 18:24 nos lleva más allá en la importancia de un amigo. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. A los hermanos no los escoges, estos te tocan, para bien o para mal, te tocan tus hermanos, pero al amigo tú lo escoges. Y si no tienes la sabiduría de Dios para elegirlo, entonces estás perdiendo una gran oportunidad de poder tener a alguien que verdaderamente te edifique. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, fíjese, este es hermoso, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, dice, pero ay del solo,
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si vas caminando solo en la vida y no tienes un buen amigo que vaya hombro a hombro contigo, edificándose juntos, exhortándose juntos, el día que te caigas, solito te vas a tener que levantar sin nadie que te ayude. Y esto yo creo que es terrible, ¿no? Quiero ya terminar recordando una historia narrada en la Escritura, en la cual nos muestra lo que es un amigo de verdad. Y aquí sí, si quieren tomar la Biblia, en Lucas 5:17, por favor. Lucas 5:17. ¿Me dicen cuando lo tengan? ¿Listo? Lucas 5:17. ¿Sí? Ok, le voy a dar lectura. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Saben qué, queridos amigos y queridos hermanos? Y con esto termino. Estos son los amigos que yo quiero tener, ¿sí? Estos son los amigos que quiero para mis hijas y para todos mis seres queridos, mis seres cercanos. Estos son los amigos que quiero para todos ustedes y para todo el mundo en general. Aquellos que sin importar la multitud, los obstáculos, las pruebas, las distracciones del mundo, las emociones, ni nada, ¿sí?, que nos lleven siempre a poner nuestros ojos en Cristo. Estos son los amigos que quiero, aquellos que me lleven siempre a poner los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, te damos gracias por este tiempo.